Evasión, cuentas en Suiza y robo al fisco. Una práctica mundial. Revelador testimonio de una testigo. Ayer veíamos las declaraciones del ex empleado del HSBC, que facilitó la data de personas físicas y empresas que tienen cuentas ilegales en Suiza, que por supuesto no eran solo argentinos. Está fracasando la estrategia del gobierno en la justicia con el cuento de las cuentas en Suiza, ¿Cómo se conoció toda esta información? Falciani, este empleado del HSBC de Suiza, entregó información de cuentas de distintos países. Señor Falciani, ¿usted es un héroe o un ladrón? Un citoyen, effectivement, si on veut, dans l'intérêt général, eh bien, c'est simplement rassembler les preuves. Et pour ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'on rapproche et qu'on rassemble ces preuves, c'est un vol. La historia de un ladrón que se codea con el poder. Una denuncia por evasión fiscal. Pour ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'on rapproche et qu'on rassemble ces preuves, c'est un vol. Su lista incluye 659 nombres de españoles, permitió a la Hacienda española recuperar 260 millones de euros. El HSBC, su banco, pagará 1.460 millones de euros a Estados Unidos por lavado ilícito de dinero. Un dinero que, entre otras fuentes, provenía del narcotráfico. Con el cuento de las cuentas en Suiza. Ahora escuchemos lo que cuenta la ex directora de ceremonial de la Unión de Bancos Suizos. Este testimonio obviamente no lo viste en los medios hegemónicos, que son parte de los evasores argentinos. La francesa Stéphanie Guibault llega al país en marzo para reunirse con Ricardo Echegaray. En enero habrá otro encuentro en París. Una arrepentida suiza aportará a la FIP 4.000 cuentas de argentinos. Guibault vio manejos irregulares de información confidencial y denunció casos de evasión y fraude fiscal. Elle a travaillé chez UBS de 1999 à 2012. Elle est au cœur du scandale de l'évasion fiscale et elle publie un livre intitulé « La femme qui en savait vraiment trop » sur les coulisses de l'évasion fiscale en Suisse. Bonjour Stéphanie Gibault. Bonjour Monsieur Soto, merci de me recevoir. Je sais que c'est pas facile pour vous de parler, que c'est un sujet compliqué. Vous avez passé 13 ans chez UBS, mais c'est à partir de 2008 que les choses se compliquent. Votre supérieure entre en trompe dans votre bureau et qu'est-ce qu'elle vous demande à ce moment-là ? Et elle me demande à ce moment-là de détruire tous les fichiers Excel qui sont sur mon ordinateur, sur mon disque dur, qui contiennent les noms des clients et des prospects de la banque, ainsi que le nom de leur chargé d'affaires français et ou suisse correspondant. Con el cuento de las cuentas en Suiza. Donc elle vous dit de faire disparaître toutes les traces qu'il y a dans votre ordinateur. Absolument. En parallèle, elle m'annonce qu'il y a une perquisition chez le directeur général. Absolument. Et moi, je ne comprends absolument pas ce qu'elle me demande. Je suis ici pour dénoncer un système qui est un véritable dysfonctionnement au plus haut niveau. Moi, j'ai été mise en risque sans le savoir. Pendant 8 ans, j'ai fait un métier qui finalement s'arrête du jour au lendemain, fin 2008, sans que je ne comprenne pourquoi. Moi, je suis quelqu'un de curieux par nature. J'ai voulu essayer de comprendre pourquoi on me demandait de détruire mon outil de travail. Parce qu'en fait, c'est ce que m'a expliqué mon avocat, Maître Dufeu, quand je l'ai rencontré. On ne détruit pas un outil de travail, c'est du pénal. C'est du pénal, ça veut dire qu'on peut aller en prison pour ça. C'est là où j'ai compris qu'effectivement, la nature des informations que je détenais dans ces fichiers Excel... Los que dicen que estamos aislados del mundo pretenden aislarte del mismo diciéndote que esto es una loca embestida de la AFIP. Pero te ocultan lo que ocurre con estos temas en los países que ellos denominan como serios. El británico HSBC es acusado de fallos en el sistema para prevenir el blanqueo de dinero de los carteles mexicanos del narcotráfico. Según los datos de la indagación, la filial mexicana del banco transfirió $7,000 millones de los narcocarteles entre los años 2007 y 2008 a una sucursal en los Estados Unidos. También ha incriminado a la institución de colaborar con organizaciones financieras vinculadas con el terrorismo, como por ejemplo un banco de Arabia Saudita. HSBC officials listed Mexico in its lowest risk category for money laundering during a 4-year period when Mexican drug cartels were funneling over $700 billion through the bank. U.S. Attorney Loretta Lynch. The investigation revealed that staggering amounts of cash, hundreds of thousands of U.S. dollars daily, were being deposited into HSBC Mexico. HSBC also admitted to cutting the number of internal watchdogs
to save money. Professor Jimmy Guruli investigated money laundering cases for the Treasury Department. We're not talking about mere negligence. We're talking about a criminal scheme that was adopted as a policy of HSBC to look the other way with regard to suspicious transactions involving money laundering. La aparición de más de 4.000 cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza, ¿qué opinión le merece? El gobierno siempre redobla la apuesta. Cuando investigan a alguien, a algún funcionario del gobierno, salen a denunciar cuentas en el extranjero. Todo esto también se ha investigado en España, en Italia, en Suiza, en Bélgica, en Francia, donde en la mayoría de esos países no solamente se han detectado evasores que han tenido que pagar al fisco lo que debían, sino muchas veces han sido multados la propia institución por evasión. Salen a denunciar cuentas en el extranjero. Las cuentas en Suiza, HSBC y una práctica a nivel global. ¿Cómo ha repercutido en otros países lo que todavía no se ha hecho en la Argentina? Vamos a ver en España qué pasó con la investigación. Los evasores investigados tuvieron que pagar 260 millones de euros a Hacienda. Todos eran clientes de la filial suiza del HSBC. Cuentas secretas en Suiza. ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza? A mí me dio la sensación que era una chicana, digamos, es como diciendo a ver a quién podemos enganchar y es como una casa de brujas. Reino Unido, un magnate dedicado a los bienes inmobiliarios, tuvo que pagar más de 469.000 libras por evasión impositiva. Es como una casa de brujas. Italia, donde las autoridades financieras de Italia comprobaron la existencia de alrededor de 7.000 millones de dólares en cuentas de italianos sin declarar radicados en Suiza. Es como una casa de brujas. Vamos a Bélgica. Como consecuencia de la difusión de la lista Hervé, la justicia belga imputó al HSBC por fraude y lavado de dinero. Es como una casa de brujas. Francia, la filial suiza del HSBC fue también imputada en Francia por blanqueo y prácticas ilícitas y por asistir a sus clientes en defraudación impositiva. Todo gracias a la lista Hervé. Lista que acá en la Argentina está siendo subestimada por algunos medios, ignorada, te diría, por muchos. Sí. Y por la propia justicia. La jueza que se excusó se conoció ahora. ¿Por qué? Porque el marido trabaja como abogado en una de las empresas de Cablevisión que estaría imputada. Cuentas en Suiza, la justicia frena la denuncia. Fueron a un juez y formularon mal la denuncia. El juez le dijo, no, venga en otro momento. Y las cuentas suizas, otra vez el gran bonete. Mucha denuncia, pero la causa no tiene juez. Insólito. Los jueces en lo penal económico no aceptan la investigación por las cuentas en Suiza. Es muy curioso, insisto, un juez que tiene que investigar que dice, no, mejor no investigo. La jueza Strachia se excusó y el juez que fue sorteado, López Vizcayart, tampoco recibió el material. Realmente uno se pregunta, ¿le tiene miedo la justicia a cierto poder del empresariado o a ciertos poderosos de la Argentina? ¿Le tiene miedo la justicia a alguna reprimenda de algún sector mediático? La peor respuesta que le podemos dar como sociedad a todo esto es el miedo. Miedo. El miedo es algo que habría que perder. Se instaló el miedo en la Argentina. ¿A eso le tiene miedo la justicia argentina? Deberían decirlo, porque realmente, si le tienen miedo, no son dignos de ocupar un cargo de juez.